Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en alabanza. Que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Praise the Lord. El Señor le bendiga a cada uno. May the Lord bless you, each of you. Vamos a leer nuestras We're escrituras going to read a scripture. en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. The book of Revelation, chapter 1. Esto es el verso 15. This is verse 15. Dice así la palabra del Señor. It says that it is the word of the Lord. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno. And his feet like unto fine brass, as if they burn in a furnace. Y su voz como ruido de muchas aguas. And his voice as the sound of many waters. Oremos al Señor. Let us pray. Padre Celestial, estamos muy agradecidos Heavenly Father, we are very thankful por todo lo que has hecho por nosotros, for all that you have done for us. porque hasta este día estamos creyendo tu palabra, For Señor. until this day we are believing thy word. Tenemos fe en nuestro corazón We have faith in our heart de que somos hijos tuyos por tu gracia. that we are your children by your grace. Padre, ahora venimos a tu casa, a tu presencia, Now we come to your house, to your presence, para que tú nos alimentes con tu palabra. for you to feed us with thy word. Háblanos de estas grandes cosas, Speak unto us of these great things. porque tú dijiste en el libro de Apocalipsis, For thou hast said in the book of Revelation, bienaventurados los que leen y los que blessed be those escuchan. who hear and those who listen. Padre, así que somos gente privilegiada, Señor, We are privileged people, Lord, por escuchar estas cosas. for listening unto these things. Danos revelación espiritual. Give us a spiritual revelation. Háblanos a cada uno Speak unto every single one of us, y establece nuestra fe en el fundamento sólido de tu and palabra. establish our faith in the a strong foundation of thy word. Danos visión espiritual, Give us a spiritual vision, Padre, y toma control de toda esta atmósfera. and take control of this whole atmosphere. Bendiga a cada uno de nosotros. Bless every single one of us. El diablo está luchando tan fuerte The devil is fighting so todo hard el tiempo all the time que nos hace creer que tú estás haciendo algo con nosotros, that we makes us believe that you're doing something with us, que tú tienes algo especial para that nosotros, you have something special for y us. por eso él está tan ocupado tratando de robarlo. And that's why he's so busy trying to steal it. Pero nos cubrimos con tu sangre, But we cover ourselves with your blood. Padre, y clamamos al Espíritu Santo, And we call the Holy Ghost, Padre, a que pueda tomar control del que habla,
for him to take control over the one who is speaking, y también del que traduce, and also the one who y de translates, cada uno de los que escuchan, and every single one that is y de listening, aquellos que escucharán esta palabra, and for those who are going to listen to this en el words, nombre del Señor in the name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden You sentarse. may be seated. Amen. Bueno, continuamos estudiando el libro de Apocalipsis. We keep studying the book of Revelation. Estamos hablando de lo que el hermano Branham llamó We're speaking of what Brother Branham called la gloria séptuple. the sevenfold glory, La gloria séptuple de el Hijo de Dios glorificado. the sevenfold glory of the Son of God glorified. Entonces, son 7 cosas So there's 17 que nos hablan de quién es el Señor, that speak unto us of who the Lord is, el Hijo de Dios glorificado. the Son of Man glorified. Y hemos visto cosas muy hermosas And we have seen such a beautiful things, y yo las he disfrutado and mucho. I have enjoyed them a lot. No soy capaz de dárselas a ustedes I'm not capable of giving it to en la you manera en que el Señor me las da a mí. in the way that the Lord give Porque it to me, Yo las disfruto mucho. because I enjoy them a lot. Espero que esto sea de beneficio para cada uno de nosotros. I hope that this is of benefit to every single one of us. Juan vio al Señor en esta visión John saw the Lord in this vision con su cabeza y su barba blancos. with his head and his hair and his beard white. Esto entonces muestra que ese es el juez. This shows that he's the judge. Y una cosa que para mí es muy tremenda And one thing that to me is really tremendous es que el Señor haya aparecido en este tiempo is that the Lord appears in this time usando esa peluca blanca. using that wig, that white wig, Porque sabemos que el rapto aún no ha sucedido. because we know the rapture hasn't happened yet. Por eso creo que todavía hay misericordia. That's why I believe there's still mercy. La sangre todavía está en el altar. The blood is still in the altar. El que quiere puede ser salvo. The one who wants will be saved. El que quiere puede recibir el Espíritu The one Santo. who wants can receive the Holy Ghost. Pero el Señor ya tiene puesta la peluca. But the Lord has already the wig on. Eso quiere decir que el tiempo se está terminando. That only means that the time's ending. Nosotros no dijimos que el Señor ya tiene la peluca. We didn't say that the Lord has the wig already. Él mostró He showed it que ya tiene la that he peluca has puesta. already the wig on. Y luego sus ojos como llama de And fuego. then his eyes like fiery. Como fire Fire flames. flames, Ajá. fire flames, Entonces es algo asombroso. It's something amazing. ¿Usted sabe lo que eso significa? Do you know what that means? Él puede ver todo lo que está en nosotros. He can see everything that is in us. No hay nada oculto para Dios. There's nothing hidden for God. Y esos ojos And those estarán eyes mirando a cada uno en ese juicio. We'll be looking to each one in that judgment day. Esos ojos rojos como Those fuego. red eyes as fire. Aún la ciencia ha demostrado Even science has proved que la luz infrarroja that the infrared light puede ver aún en la oscuridad. can even see in the light, in the night, in the Entonces, darkness. esos ojos infrarrojos de So Jesús those infrared eyes of Jesus pueden ver incluso nuestros pensamientos, can even see our thoughts, incluso las intenciones de nuestro corazón. even the intention of our hearts. Entonces vamos a la tercera parte. We're going to the third part. Dice, sus pies semejantes al latón fino, And his feet like unto fine brass, ardientes como en un horno. if they burn in a furnace. Es algo asombroso, It's something amazing. pero usted sabe que en la Biblia hay muchos símbolos. But you know, in the Bible there's many symbols. Apocalipsis es un libro de símbolos. The book of Revelation is the book of symbols. Así dijo el hermano Branham. That's how Brother Branham called it. Entonces, el bronce es un símbolo en la Biblia. The brass is a symbol in the Bible. Y Dios en su palabra And God in his word usa muchos materiales como símbolo. uses many materials as a symbol. También usa plantas y todo eso. He also uses plants and all that. Pero hablando solo de materiales sólidos. But speaking only of solid materials, Por ejemplo, él usa en la Biblia la piedra. for example, he uses stone. Y la piedra The stone? fue usada para construir el altar. It was used to build the altar. Para diferentes construcciones For como el different templo. kind of constructions as the temple.
temple, y otros símbolos más grandes, and some other symbols bigger than como la that, piedra de corona o la piedra de as esquina. the headstone or the cornerstone. Entonces Dios usa ese material como un símbolo. So God uses that materials as a symbol. También Él usa la madera. He uses also wood. Usted recuerda en el arca del pacto, You remember in the Ark of the en el Covenant, arca de in Noé, the Ark of Noah, porque madera simboliza humanidad. because wood symbolizes humanity. Eso es el significado. That's the meaning. Luego también vemos que Él usa el oro. Also, we see that he uses gold. El oro significa deidad. Gold means deity Eso es Dios That en is God. carne humana. in human flesh. ¿Dicen amén a eso? Yes, amen to Yo that. creo que todo creyente del mensaje conoce estas I cosas. believe every single believer of the message knows these things. Entonces, por eso en el arca del pacto, Therefore, in the Ark of the Covenant, nosotros encontramos los dos símbolos juntos. we find both symbols together. Porque el arca era hecha de madera Because the ark was made of wood y cubierta de oro por todas partes. and covered of gold throughout of it. Entonces era un ser humano So it was a human being cubierto de oro, covered by gold, cubierto de deidad. covered of deity. Entonces eso es un hijo de Dios nacido de nuevo, That is a children of God born again. que tiene la ley de Dios en su corazón. That has the law of God in their heart. Pero también hablaba del Mesías, But also spoke of the Messiah. porque es el trono de Dios. Because he's the throne of God. Dicen amén a eso. Yes, amen to that. Entonces también está la plata So there's also silver a través de toda la escritura. throughout the whole scripture. Pero ¿qué simboliza la plata? But what does silver mean? La plata Symbolize? significa redención. Silver means redemption. Usted sabe que cuando nacía un niño primogénito, You know, when a firstborn son was born, él tenía que ser comprado. he had to be purchased. Un precio tenía que ser pagado. A price had to be paid. El niño tenía que ser redimido. The child had to be redeemed. No todos los hijos de Israel, No every single one children of solamente los Israel. primogénitos Only the firstborn. tenían que ser redimidos They had to be redeemed con 5 monedas de plata. with 5 coins of silver. 5 es gracia 5 is y grace. plata es redención. And silver is redemption. Entonces Dios también tenía un precio que pagar Therefore, God had also a price to para pay redimir a la congregación de los to primogénitos. redeem the congregation of the firstborn. Esa es la novia de Cristo. That's the bride of Jesus Christ. Todos ellos son primogénitos. All of them are firstborn. Es algo maravilloso. It's something marvelous. Entonces, la plata significa redención. So silver means redemption. Entonces ahora encontramos bronce. Now we find brass. ¿Dicen amén a eso? Yes, amen to Y that. todo creyente del mensaje And every believer of the puede message, decirme qué significa. he can tell me what it means. El hermano Branham dice Brother Branham says, en la visión de Patmos, el párrafo 180. Oh, sí, vamos a ver eso después. Okay. Vamos a regresar. Ay, yo Sorry. quiero, sí, yo creo que no puse esa escritura entonces. Oh, lo siento, no puse esa porción del hermano Branham. Sorry, I didn't put that portion Pero el of hermano Branham. Branham dice en el párrafo 180. But Brother Branham says in paragraph Dice, 180, ¿de qué the habla el Patmos bronce? vision. What does bronze speak of? Bronce habla de juicio, Bronze speak of judgment, juicio divino, divine judgment, no el juicio del hombre, not the judgment of porque men, el hombre también juzga. because the men also judge. Pero el Dios le llamó al hombre el juez injusto. But God called the men the unjust Por judge. eso el hermano Branham dijo, That's what Brother Branham said. ¿se atreve alguno de ustedes Can anybody there ir delante de los jueces injustos go before the unjust judges y no venir delante del juez and not to come before the judge, que es la palabra de Dios? which is the word of the Lord? Entonces, Therefore, el bronce significa juicio. Brass means judgment. Ahora, aquí es donde yo quiero que Now, veamos una cosa importante. I want you to see one important thing. Hay dos cosas diferentes en la Biblia. There's 2 different things in the Bible. O más bien, en el mundo hay dos nombres diferentes, dos Actually, palabras there's diferentes. 2 different words in No the es word. lo mismo brass It's not the same thing brass en inglés in English o bronze or bronze.
Y ambas cosas se traducen bronce. And both things are translated to bronze in Estas Spanish. dos palabras significan bronce Both of these words mean bronze en inglés. in English. En español se Spanish. tradujeron diferente. They were translated different. Pero ¿cuál de estas dos cosas es de la que está hablando la But Biblia? which one of these two is the Bible speaking of? Eso es la razón que quiero que usted entienda. That's the reason that I want you to understand. El bronce, the brass, The brass es traducido is translated como bronce en la Biblia. is translated as bronze in the Bible. Es traducido como metal. Is translated as metal. Por eso se le llama la serpiente de metal That's why it's called the metal serpent en español. in Spanish. En inglés no dice eso. In English doesn't En say inglés that. solamente dice brass. In English only says brass Pero en serpent. español lo tradujeron de tres maneras But diferentes. in Spanish they translate three different ways. A veces dice bronce. Sometimes a it veces says bronze, brass. brass. Ajá. A veces dice metal. Sometimes it says metal. Y luego esta otra palabra que And no then existe en inglés. This word that doesn't exist Eso in English, que está en la escritura que acabamos de leer. which is in the scripture that we just read. Latón. Latón. Ahora, Now, el brass, the brass, o sea, el bronce, the brass es una aleación de cobre con zinc. is an alloy of copper and zinc. Pero el bronze en English, But the bronze in English, eso es traducido bronce. that is translated as bronze, Bronze dice es una aleación de cobre con estaño. is alloy of copper and tin. A mix. Es una mezcla It's a mix. de cobre con Copper estaño. and tin. Entonces ve usted la base es el cobre. You see the base is the copper. Entonces si usted pone zinc, So if you put zinc on it, se convierte en brass. it becomes brass. Eso es el bronce de la Biblia. That's the brass of the Bible. Pero si usted pone estaño, But if you put tin, entonces se convierte en bronze, en el bronce de los instrumentos it musicales, becomes bronze as the musical instruments, como las trompetas, as the y todo trumpets eso. and all that. Pero eso no existe en la Biblia. But that doesn't exist on the En la Bible. Biblia no existía, no habla de cobre con estaño, In the Bible doesn't exist copper with tin, sino cobre con zinc, but copper with zinc, que eso es which is brass. Brass. Y entonces vamos a hablar de bronce. we're going to speak about brass. Entonces recuerden su mente, Just keep in your mind, es cobre con It's zinc. copper and zinc. Entonces, esto es algo misterioso. This para is something mysterious to me. De veras, le digo, es algo que me dejó pensando por mucho tiempo. Truly, I'll tell you something that kept me thinking for a long time. Porque Dios, en su palabra, For God in His Word, solamente ocupa cosas originales, it only uses original things, puras. pure things. Piedra es pura. The stone is pure. Por eso es que para construir un altar, That's why to build an altar, Dios no permitía que una herramienta de metal tocara la piedra. God didn't allow for a metal tool to touch the stone. Todas las piedras tenían que ser colocadas en su forma natural. Every stone had to be placed in its natural shape. Nada tenía que cambiar la creación de Dios. Nothing could change the creation of El God. oro es original y es puro. Gold is pure in original material. Plata es original y pura. Silver, a pure in original material. Todo lo que Dios usa en su palabra Everything that God uses in His es Word original is y es original puro. and pure. Pero ¿por qué usa bronce? But why does He use brass? El bronce no es hecho por Dios. Brass is not made by God. No existen minas de bronce. It doesn't exist mines of brass. Ajá. No existe. It doesn't exist. such a thing. Existen minas de cobre. Copper mines exist. Existen minas de zinc. Mines of zinc exist. Pero no existen minas de bronce. But brass mines doesn't Porque exist. bronce es una mezcla hecha por el hombre. Because brass is a meat made by men. Y eso comenzó a molestarme en mi mente. And I start bothering my mind. La justicia de Dios, The justice of God. Oh, amen. representada con algo hecho por el hombre, Represented as something made by men. no sonaba bien para It mí. didn't sound good to me. Porque Dios no ocupa esas cosas. Because God doesn't use those En things. la ley de Moisés In the law of Moses, dice que no se puede fabricar
ropa con dos diferentes clases de hilo. It says that you cannot fabricate, Manufacture, make clothing with two types of thread. threads. Usted no puede tomar lino y lana, You cannot take linen and wool and wool y mezclarlos en la misma ropa. and mix it in the same clothing iron, Porque Dios no acepta mezclas. because God doesn't accept Entonces, ¿por qué mixes. So why Dios toma el bronce God takes the brass y representa algo tan grande como su justicia? and represents something so great as His justice? Espero que entienda lo que I estoy hope queriendo decir. you understand what I'm trying to Mire. say. El bronce es producido por el hombre. Brass is made by men. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? ¿Entienden hasta aquí? Do you understand to here? Ahora, la justicia de Dios Now the justice of God también es producida por el hombre. is also produced by men. Dios es un Dios de amor. God is a God of love. La Biblia no dice que Dios es poder. The Bible doesn't say that God is power. Él tiene poder. He has power. Todo poder. All power. Pero la Biblia no dice que Dios es poder. But the Bible doesn't say that He is power. La Biblia no dice que Dios es paz. The Bible doesn't say that God is peace. Y Él da paz. And He gives peace. Pero no dice eso. But He doesn't say that. Pero sí dice que Dios es amor. But he says that God is love. Esa es la esencia de Dios. That is the essence of God. Entonces, ¿de dónde viene el juicio? So where judgment comes from? Del hombre. From men. Porque por causa del pecado del hombre Because of the sin of men es que Dios muestra justicia. is why God chose a justice. Si el hombre nunca hubiera caído en pecado, If the man would have never fell in él sin, nunca hubiera mostrado justicia. he would have never shown justice. Entonces la justicia de Dios So the justice of God también es producida por el hombre. is also produced by men. Oh, piensen esto. Think of this. Viajemos hasta el Génesis. Let's go back to Genesis. En el jardín del In Edén, the Garden of Eden, cuando el hombre decidió romper la palabra de Dios, when the man decided to break the word of the Lord, cuando él decidió romper los mandamientos de Dios, when he decided to break the commandments of Piensa en God, esto. think of this. y en esa mañana, en esa de tarde oscura, And in that dark afternoon, cuando Adán y Eva estaban en pecado, when Adam and Eve were in sin, todo estaba arruinado. everything was ruined. Entonces Dios bajó del So cielo. God came from heaven. El hermano Branham dice What Abraham says, que él bajó como un gran embudo, that he came down as a big funnel. funnel, Dijo, descendió a la tierra coming down to earth para el primer juicio for the first judgment de la judge humanidad. of the humanity. Así dice el hermano Branham. Así dice el That's hermano what Branham. Branham says it. Entonces esos pies de Dios tocaron la tierra So those feet of God touched the earth con juicio en ellos. with judgment in it. Fue la primera vez It was the first que time los pies de bronce tocaron la that the tierra. feet of brass touched the earth. Es algo asombroso. It's something amazing. Él vino para traer He juicio came sobre la tierra to bring judgment upon the earth por causa del pecado del hombre. because of sin of man. Entonces cuando Dios llama a Moisés So when God called Moses y le pide que construya un tabernáculo, and asked him to build a tabernacle, un lugar donde Dios iba a vivir aquí en la a tierra, place where God was going to dwell here on earth, entonces esos pies iban a tocar la tierra otra vez. then those feet was going to touch the earth once Entonces again. ahora podemos ver la primera imagen. Now we can see the first Todos image. conocemos eso. We all know this. Es el tabernáculo de Moisés en el desierto. It is the tabernacle of Moses in the desert, No in the wilderness. no estaba hecho de piedra, It wasn't made out of stone. estaba hecho de cortinas It was built of curtains, hechas de lino. made of linen. Pero el tabernáculo But the tabernacle, estaba hecho de madera, it was made out of wood, cubierta de oro. covered by gold. Pero todas esas columnas, But all those pillars, que son más de 60 columnas, which are more of 60 pillars, en los atrios around the outer courts, y las 5 columnas de la puerta del atrio, and the 5 columns of the doors of the outer court, estaban asentados sobre bases de bronce.
There were plates upon big sockets. sockets of bronze. Esa es la Brass. palabra. Basas de bronce. Sockets of brass. Ajá, sockets of brass. That's right. Todo el atrio The whole outer core estaba sentado sobre bases de bronce. was placed in sockets of brass. Y todos esos pilares And all those pillars, no tocaban el suelo, they didn't touch ground porque lo que estaba tocando la tierra era bronce. because what was touching the earth was the brass. Luego usted ve que Then al you see. entrar en los atrios, When you enter in the outer court, usted se encuentra con el altar de bronce. you find the altar of brass. Y sigue The brazen caminando altar. And you keep on y walking. encuentra la fuente de bronce. Then you found the fountain of brass. Ajá. El laver o labor. Laver. Labor, Ah, el laver, lavacro, el- the laver. The laver. Es, The laver. es el mar de bronce. Is the sea of brass. Más bronce. More brass. ¿Ve usted? Do you see it? Y luego están las columnas que entran al And then tabernáculo. there's the pillars which enter to the tabernacle. También tienen basas, sockets, basas de bronce. Also, they had sockets of brass. ¿Qué quiere decir todo What does esto? all these things mean, brethren? Toda la estructura del The tabernáculo whole structure of the tabernacle, estaba edificada sobre bronce. it was built upon brass. Así es, amén. Las paredes de lino blanco, The walls of white linen, las columnas de oro de la entrada del atrio, the pillars of gold in the entrance of the outer court, las columnas de oro en la entrada del the santuario, pillars of gold in the entrance of the sanctuary, El altar the de holy- bronce. the altar of brass para los sacrificios, for the sacrifices, y el mar de bronce. and also the sea of brass. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? The brazen sea. What does all these things mean? Dios vive allí. God dwells there. Y si una persona And if a person quiere entrar a la presencia de Dios, wants to enter into the presence va of a God, tener que enfrentar el juicio de Dios primero will have to face the judgment of God first para poder entrar en la presencia to de be Dios. able to enter in the presence of God. Tenemos que venir a su juicio We primero. have to come to His judgment first. Usted tiene que entrar You por have las to enter. puertas del juicio Through the doors of judgment y encararse con sus pecados. and face your sins. Aquel que confiesa sus pecados tendrá He misericordia. who confesses his sin shall have mercy. Pero aquel que trata de ocultar sus But that pecados one who tries to hide their sins no va a prosperar. will not prosper. Usted, si quiere entrar en la presencia de If you Dios, want to enter in the presence of God, usted va a tener que lidiar con su problema. you have to deal with your Usted problem. va a tener que enfrentar que es un pecador. You will have to face that you're a Y sinner. Dios tiene un altar allí And God has an altar there. para que un sacrificio. A sacrifice. Hay muerte allí. There's death Hay, there. hay fuego allí. There's fire there. Y luego tiene que ser lavado And then en you el have to be lavacro del washed agua. in the En the lavender, the laver of water. the laver of water. Todo es bronce. Everything is brass. Es el agua de It's the separación. water separation. Porque usted tiene que lidiar con su pecado. Because you have to deal with your sin. Porque dentro del tabernáculo, Because inside the tabernacle, dentro del santuario, inside the sanctuary, no hay ni un poquito de bronce. there's not a little bit of brass. Todo es hecho de oro ahí Everything is made adentro. of gold inside. Y las basas, los sockets, In the sockets, adentro del tabernáculo inside the tabernacle, son hechas de plata. they're made of silver. Para todo aquel que entra en Cristo, For all those who enter in su Christ, vida está basada en redención their life is based upon y redemption lleno de la gloria del oro de Dios. and filled of the glory of the whole gold of Pero usted God. tiene que enfrentarse al bronce primero But you have to deal with the brass para entrar a la presencia de Dios después. to enter in the presence of God later. ¿No es algo maravilloso? Is it something amazing? ¿O es algo precioso It's para something mí? precious to me. Oh, ya no hay más bronce allá adentro. There's no more brass inside. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. There's no condemnation for those who are in Christ. Los que no andan conforme a la carne, Those sino who are- conforme al Espíritu. Those who are not walking according to the flesh, but to the Spirit. Oh,
Yo no podía dormir después de que esto vino a mí. I couldn't sleep after this came Oh, to me. todo está sentado en vasas de plata. Everything is in sockets of silver. Oh, silver. Redención por todas partes. Redemption everywhere. Él hizo una redención para mí. He made a redemption for Y me. mi vida está edificada en eso. And my life is built upon El hermano that. Branham dijo, Brother Branham said, yo soy una falla para I am a comenzar. failure to begin with. Pero él dijo, estoy hecho de gracia de pies a But cabeza. I made of grace from head to toes. Pero cuando vino Salomón But when Solomon y came, el viejo tabernáculo dejó de existir. and the old tabernacle sits Oh, to exist. mire esta imagen. Dale Look la at this siguiente. image. Ajá, ahí están las columnas de oro. The pillars of gold are Y usted here. puede ver abajo And you las, can las, see- las basas de And de you can bronce. see at the bottom the sockets of brass. Pero las basas que están dentro But son de the, plata. but the sockets that are inside are silver. Ahora, pero No. cuando Salomón vino But when Solomon came, y el viejo tabernáculo ya no existía. and the old tabernacle didn't longer exist. Porque Salomón construyó uno de piedra. For Solomon built one of stone, Entonces se perdió el símbolo. the symbol got lost. No se perdió. No, it didn't get lost. La Biblia dice, The Bible said mire, que cuando Salomón construyó el tabernáculo, that when Solomon built El the templo. temple, él colocó delante de la puerta del he tabernáculo placed before the door of the tabernacle dos gigantescas columnas de bronce. two huge pillars of brass. Oh, ve usted que desde el Génesis Can you see that from el Genesis? Señor siempre ha tenido pies de bronce. The Lord has always had feet as a brass. Los Ajá. pies de bronce siempre han estado allí. The feet as a brass Y has no always been there. hay tres columnas de And bronce. there's no three pillars of brass. No hay cuatro There's no columnas de four. bronce. Solamente dos columnas There's de only two bronce. of them. Incluso les puso nombre. He even named them. Y luego cuando el templo fue hecho más grande And then when the temple was made bigger, y vino el templo de Herodes, and the temple of Herod, Herod came, todavía las dos columnas de bronce estaban allí. and still the two pillars of brass were there. ¿Ve usted que hay dos columnas que tienen un color diferente? You see that there's two pillars that have a different color Porque ellas permanecen todavía allí. because they still remain there. Dios todavía tiene sus pies de bronce sobre la God still tierra. has his brazen feet upon the earth. Porque para pasar entrar a su presencia, Because to enter into his presence, usted tiene que enfrentar la justicia de Dios. you have to face the judgment of God first, the righteousness of God first. The justice. Mire, en Primera de Reyes 7:21 creo. Tal vez Look, está ahí. 1 Kings 7:21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo. And he set up these pillars in the porch of the temple. Y cuando hubo alzado la columna de la mano derecha, púsole por nombre Hakim. And he set up the right pillar and called the name thereof Hakim. Y alzando la columna de la mano Yeah. izquierda, llamó su nombre Boaz. And he set up the left pillar and called his name Boaz. Escucha, incluso tenían nombre. They even had name. Hakim significa Hakim means apoyo, support, descanso. rest. Boaz significa Boaz fuerza. means strength. Entonces, todo está descansando, apoyado en el juicio de Dios. So everything is resting and supported by the judgment of God. Por eso Dios no podía perdonarnos That's why God couldn't forgive us y olvidar nuestros pecados. and to forget our sins. Él tenía que pagar esa deuda. He had to pay that debt. Tenía que arreglar el problema He had to fix the issue para después llamarnos a la salvación. for then call us unto salvation. Porque la justicia tenía que ser satisfecha. For the justice had to be satisfied. Oh, dicen amén a eso. Do you say amen to that? Oh, espero que usted piense en esto, hermano. I hope you think about this. Ahí están los brethren. dos pies de bronce. The 2 feet of brass are Usted there. dice, pero ese es el templo. You say that's the temple. Y Juan lo vio, esos pies
en Jesús. And God saw those, and John saw those feet in Jesus. Pero Jesús es el verdadero templo. But Jesus is the true temple. That's right. Esto Amen. es en Juan 2:19. This is John 2:19. Jesús respondió, díjole, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Entonces ahí están las 2 columnas de The bronce 2 pillars of brass are que there. Juan está viendo en la isla de Which Patmos. John is seeing the island of Patmos. En Apocalipsis 21:22. Revelation 21:22. En la santa ciudad. In the holy city. Y no vi en ella templo. And I saw no temple Porque el therein. Señor Todopoderoso es el templo de For ella the y el Cordero. Lord God Almighty, the land are the temple of it. Y Juan lo miró glorioso And John saw it con glorious sus pies de bronce. with his feet of brass. ¿Por qué? Why? Porque Él viene Because he comes a la tierra to earth para enfrentar el pecado del hombre. to face the sin of man. Él es el juez. He is the judge. Peluca blanca, White wool, ojos de with fuego. fire eyes. Ahora pies de bronce. Now feet of brass. El primer juicio fue en el Edén. The first judgment was in Eden. El último juicio es aquí. The last al final. judgment will be here. Oh, es algo maravilloso. It's something marvelous. Hay algo más. There's something more. Apocalipsis 1:15 siempre. Ahí. Revelation 1:15. Vamos a leer de nuevo esa parte. We're going to read that part again. Dice, léalo con cuidadosamente. Really read it carefully. Y sus pies semejantes al bronce fino. And his feet like unto fine brass. Ya cambié la palabra latón por bronce. I already changed the word latón for brass. Ajá, entonces dice, y sus pies semejantes al bronce fino. And his feet like unto fine brass. Eso es lo primero que tenemos que notar. That's the first thing that we have to pay attention to. Este es un bronce diferente. This is a different type of brass. Este bronce ha ido a través de un proceso This brass has been through a process para ser fino. to be fine brass. Escuche, Listen, Jesús ahora no tiene pies de bronce, Jesus now doesn't have feet of brass, sino bronce fino. but fine brass. Y luego dice, And then he says, ardientes como en un horno. as if they burn in a furnace. Ahora, como Now, sabemos inglés y español, Since we know English and Spanish, usted puede ver que en inglés dice diferente que en español. you can notice that in English it's different than in Spanish. En español In Spanish, dice que estos pies de bronce it says that these feet of brass estaban burning as in a furnace, Ajá. o sea, ardientes como en un horno. burn is in a furnace. Escuche, Listen, mire cómo dice en inglés, look how it says it in English. as if they burn in a furnace. Como si. Pero aquí en But español in Spanish, dice ardientes como en un horno, burning as in a furnace. as in a furnace. Ajá. O sea, todo el mundo piensa Everybody thinks al leer eso to read that que los pies de Jesús estaban despidiendo fuego, the feet of Jesus were with fire on them, ardientes. burning. Pero eso no es lo que el hermano Branham leyó. But that's not what Brother Branham read. Si lo leemos como el hermano Branham lo If leyó en we read inglés, it as Brother Branham read it in English, esto diría de esta manera. he will say it this way. Y sus pies semejantes al bronce fino, And his feet like unto fine brass, como si hubieran ardido en un horno. as if they burned it in a furnace. Eso es lo que dice la Biblia en inglés. That's what the Bible says in English. Y así es como el hermano Branham lo interpreta. And that's how Brother Branham interprets No hay this. fuego en ellos. There's no fire in Ellos them. no están ardiendo. They're not burning. Juan vio John saw que esos pies de bronce that those feet of brass, habían estado en un horno antes. they had been in a furnace before. Mhm. That's right, amen. Esto es hermoso. This is beautiful, amen. El hermano Branham dice, Brother Branham says, en la exposición de las 7 edades de la on iglesia, the exposition of the 7 church ages, esto es la visión de Patmos. the Patmos vision. Dice, este bronce que describe sus pies es aún más notable, This brass that describes his feet is more remarkable yet, porque ha resistido la prueba del horno de fuego. in that he has stood the test of the fire furnace.
Jesús no estaba en el horno en ese momento. Jesus wasn't in the furnace at that moment. Correct. Él ya había salido del horno. He had already come out of the Y furnace. Juan vio And John saw que ese bronce había pasado por el fuego. that brass had passed through fire. Dice, una prueba por la que nadie más Amen. ha pasado. A test that no other one has gone through. Y eso es exactamente correcto. And that is exactly right. Porque el bronce significa juicio divino. For brass signifies divine judgment. Escuche. Listen, Aquí va a decir algo más. there's something else that he's going to say. Un juicio que Dios decretó y Amen. llevó a cabo. A judgment that God decreed and brought to pass. Amen. Escuche. Listen, No es un juicio que vendrá en el futuro, it's not a judgment that will come in the future, sino que es un juicio que Dios decretó but it's a judgment that God decreed y ya sucedió. and brought it to pass. It already happened. Por eso es que ya él había salido del horno. That's why he already came out of the fire furnace already. Dios God decretó un Decreed. castigo sobre el pecado. a punishment for sin. Y ese castigo fue cumplido en el Mesías. And that punishment was fulfilling the Messiah. Aquí es donde la palabra se hace maravillosa. This is where the word becomes marvelous. Juan 3:14. John 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. even so must the Son of Man be lifted up. Esa serpiente era de bronce, That serpent was of brass, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. El juicio ya estaba decretado. The judgment was already decreed. La paga del pecado es muerte. The payment of sin is death. Nadie podía escapar. Nobody could escape. Entonces vino la serpiente So the serpent came y tomó sobre sí el pecado. and took ¿Sí? over the sin. Entonces esa serpiente de bronce So that brazen serpent pasó a través del horno de fuego passed through the fire furnace, y después fue colocada en un Amen. poste and then he was placed in a pole. Amen. That's right. para que todo el que la viera fuera salvo. So everybody who could see it would be saved. Eso es lo que Jesús está diciendo. That's what Jesus is saying. Él no dijo en ese momento, He didn't say at that moment, en el que me mire será salvo. whoever see me will Él be saved. tenía que pasar por el horno primero. He had to go through the furnace first. Entonces él podía subir a la cruz. Then he could go up to the cross. Oh, como el hermano Branham describe ese horno. Brother Brand how Brother Brand describes Como el hermano Branham lee Isaías 53. How Brother Brand reads Isaiah 53. Herido y molido por nuestros pecados. Wounded and bruised by our sins. Y luego esa sangre corriendo, ese sudor como grandes gotas And de then that sangre. sweat as blood, as great big drops of blood. ¿Qué era? What was Él it? estaba pasando por el horno de fuego. He was going through the fire furnace. Amen. Juan vio que Yo aquel soy. bronce había entrado al horno. That brass had gone through the furnace. Jesús tomó el juicio sobre sí Jesus took the judgment upon him y pasó por la prueba and went through the trial y salió como bronce fino. and came out as fine brass. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Amen. Esto es Apocalipsis 19:15. This is Revelation 19:15. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. And he treadeth the winepress of the furnaces in wrath of Almighty God. La ira de Dios estaba encendida. The wrath of God was on. El fuego estaba encendido. The fire was on. Entonces él fue y entró a la sangre de las uvas. Then he went to the blood of the wine, the grapes. ¿Usted sabe por qué dice que él pisa el vino del lagar? Do you know why he says he treaded the winepress of the furnaces? Oh, Fierceness. ¿Usted ha visto cómo sacaban el vino de las uvas? Have you seen how they get the wine out of the grapes? Ellos tenían que pisotear las They had uvas. to step on the grapes.
aplastarla, destruirla, destroy them, crush them. crush them. Entonces salía de ellos el jugo. So the juice will come out of Y it. eso es el vino. And that's the wine. Entonces Jesús fue molido. So God was crushed. crushed. Eso es lo que dijo Isaías That's what 53. Isaiah 53 says. Dios God. lo molió. Crush him En la cruz del Calvario. at the Calvary. En el Calvary, Getsemaní. in Gethsemane. Aún la palabra Getsemaní Now even the word Gethsemane, significa molino de aceite. it means wine, press of oil. Oil Porque press. allí ese grano de olivo estaba siendo molido Because there that grain of olive was being para sacar de él press. para sacar de él el aceite del Espíritu Santo, to get out of it the oil of the Holy Ghost. para dárselo a usted y a mí. To give it to you and I. Estaba siendo presionado, It was being pressed on, aplastado crushed por el juicio de Dios. by the judgment of God. Miren, Amen. en Isaías 63:2, Isaiah 63:2. ¿por qué es bermejo tu vestido Wherefore art thou red in thine apparel, y tus ropas como del que ha pisado el lagar? and thy garments like him that hath treaded in the wine fat? Pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. I had trodden the winepress alone, and of the people there was none with me. Nadie podía llevar ese juicio. None could take that judgment. Nadie podía resistirlo. None can resist it. Pero él tomó el juicio. But he took the judgment. Él tomó la condena del pecado. He took the condemnation of sin. Como dijo el poeta As the poet said, en el canto de Solo Creer. in the Son of Only En Belief. el Getsemaní, él bebió toda la amargura. In Gethsemane, he drank all the sours, de bitterness. all the bitterness. Entonces, usted sabe You know, que para que el sacrificio del cordero for the sacrifice of the lamb pudiera ser bueno para el pueblo, could be good for the people, tenía que ser quemado en el altar. he had to be burned in the altar. Entonces él pasó por el altar del fuego. So he went to the altar of fire. Él pasó por el altar de He bronce passed through the altar of brass hasta que derramó su sangre. until he shed his blood. Y luego de entonces yo recordé And then I remember cuando los jóvenes hebreos cayeron en el horno de fuego. when the Hebrew young fell upon the fire furnace, The Hebrew children the Hebrew children, cayeron en el horno de fuego. they went to the fire furnace. Ellos tenían que morir. They had to die. Ellos eran They pecadores. were sinners. Ellos pudieran haber muerto. They could have died, Pero entonces apareció un cuarto hombre. but then a fourth man appeared. Y él tomó todo el calor de ese fuego. And he took all the heat from the fire, Y ellos pudieron vivir. and they could live. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. That's what Jesus did for us. Él tomó todo el fuego del juicio de He Dios. took all the fire of the Todo judgment el of God, calor de su ira. all the heat of his wrath, Entonces nosotros podemos salir del horno so we could get out from the fire furnace sin olor a pecado. without even smelling like sin. Es algo Amen. maravilloso. It's something marvelous. Amen. Gracias, Señor. El bronce es el juicio de Dios. Brass is the judgment of God, Y fue derramado sobre el Mesías. and it was shed upon the Messiah. Por eso él fue visto con pies de bronce, That's why he was seen with feet as brass que había pasado por el fuego. that has been through the fire. Pero también el hermano Branham dice But also, Brother Branham says, que el bronce significa juicio como castigo. the brass means judgment as a punishment. Ujú. Mira esta escritura. Look at the scripture. Isaías 61:1. Isaiah 61:1. Todos conocemos esta We escritura. all know this scripture. El espíritu del Señor Jehová es sobre mí, The Spirit of the Lord God is upon me, porque me ungió Jehová. because the Lord had anointed me Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, to preach good tidings unto the meek. a vendar a los quebrantados de corazón, He has sent me to bind up the brokenhearted, a publicar libertad a los cautivos to proclaim liberty to the captives, y a los presos abertura de cárcel, and the opening of the prison to them that are bound, a promulgar el año de la Amen. buena voluntad del Señor to proclaim Jehová. the acceptable year of the Lord, y el día de venganza del Dios nuestro. and the day of vengeance of our God. Amen. Esta palabra es
muy fuerte. This word is really strong. Podemos tomar la Biblia y seguirla desde el principio. We can take the Bible and follow it since the very beginning. El día de venganza. The day of vengeance. Escuche esa palabra. Listen to that word. El Señor le dijo a los cristianos, The Lord told the Christians, no tomen venganza contra nadie, don't take vengeance against anybody. porque mía es la venganza, Because dice the el Señor. vengeance is mine, said the Lord. Yo les pagaré a cada uno lo que deben. I will pay everyone what they are owning. Oh, Escuche eso. listen to that. Viene un día A day will come en que Dios se va a vengar de los pecadores. when God is going to take vengeance on the sinners. Pero ve usted qué cosa más asombrosa. But do you see how amazing this thing Que en is? el mismo versículo That in the same verse, donde habla del día de la liberación de los pecadores, where he speaks about the day of liberation of the sinners, habla del día de venganza he también. also speaks about the day of the vengeance. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Hoy es el día de la buena voluntad. Today is the day of the acceptable year of the Lord. Hoy es el día cuando el Señor está llamando y ofreciendo salvación. Today is the day where God is calling and offering Pero salvation. el juicio, But the judgment, la the venganza vengeance sobre aquellos que rechacen el día de la buena voluntad. upon those who reject the day of the goodwill. Siempre hablamos de la cena de las bodas del We Cordero. always speak about the wedding. Suppers of the Lamb. ¿Recuerdan eso? Do you remember that? Estamos invitados We are invited para estar en la cena de las bodas. to be in the wedding supper of the Lamb. Pero no es una cena, But it's not one supper. son dos. There's two. Cuando lleguemos a Apocalipsis 19, When we reach Revelation 19, dice que It un said- ángel fuerte se para then a strong and mighty angel stands y comienza a llamar a todos los pájaros, and he starts calling all the birds. buitres, buzzards. Buzzards. Y él dice, vengan todos And he said, come, O ye, a la cena del gran Dios. to the feast of the great God. Oh, yes. No es una cena, son No, dos. it's not one supper, it's two. Y usted está invitado a las dos. And you're invited to both of them. Si usted no quiere aceptar la cena de las bodas del Cordero, If you don't want to set the supper of the wedding of the Lamb, usted va a estar en la cena de Dios. you will be in the supper of the God. That's right. Eso es todo. That's all. That's right. O si acepta el día de salvación If you accept the day of salvation, o acepta el día de venganza. or you accept the day of vengeance, Pero si usted no puede decir no, entonces yo no acepto ninguno de los dos. but you cannot say, I'm not going to accept neither of them. No se preocupe. Don't worry. Si usted no quiere decidir, If you don't want to decide, Dios decidirá por usted. God will choose for you. Si usted no acepta la cena de salvación, If you don't accept the supper of Él salvation, tiene la otra para usted. He has the other one for Y se you. la va a dar, la quiera o no And la He will quiera. give it unto you whether you want it or not. Es el tiempo del juicio de Dios. It's the time of judgment of God. Por eso en los días de Elías, That's why in the days of los Elijah, cielos se miraban como bronce. the skies look as brass. Ahora, Now, ponga atención a esto. pay attention to this. Apocalipsis 15:1. Revelation 15:1. El juicio de Dios, The judgment of God. el castigo, The punishment. el día de venganza. The day of vengeance. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable. And I saw another sign in heaven, great and marvelous. ¿Qué palabras? What words? ¿Qué era, Juan? What was it, John? Que eran 7 ángeles 7 angels que tenían las 7 plagas postreras. having the 7 last plagues. Porque en ellas es consumada la ira de Dios. For in them is filled up the wrath of God. Ahí están los pies de bronce. The feet of brass are there. El juicio de Dios The judgment of en God. las manos de los 7 In ángeles. the hands of the 7 angels. Es algo asombroso. Is it something amazing? ¿Usted acepta la salvación? Whether you accept the salvation, ¿Usted tiene el sello de Dios? you have the seal of God, ¿O tiene la marca de la or you have the bestia? mark of the beast. Y entonces recibirá el juicio de Dios. And you shall receive the judgment of God. Esos 7 ángeles Those 7 tienen angels, en sus manos they had in their hands la ira de Dios. the wrath of God, Los pies de bronce. the feet of brass. Ahora, recordemos esta escritura. Let us remember this scripture. Estoy corriendo. I'm running. Y he aquí 6 varones que venían de camino de la puerta de arriba que está vuelta al aquilón. Ezekiel 9:2. Ezequiel 9:2. And behold, 6 men came from the way of the higher gate,
which leaned towards the north. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. And every man a slaughter weapon in his hand. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía en su cintura una escribanía de escribano, y entraron, paráronse delante del altar de bronce. And one man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. Otra vez el altar de bronce. Once again, the brazen altar. ¿Por qué no se pararon delante del altar de oro? Why did he place before the altar of gold, the gold altar? Porque el altar de oro es oración. Because the golden altar is Hay prayer. misericordia allí. There's mercy on there. Pero en el altar de bronce But in the brazen altar, hay juicio. there's judgment. Y That's se right. pararon 6 And six stood. hombres Six con men stood armas para destruir. with slaughter weapons in their hands. Pero había otro hombre, But there was another man, el séptimo the hombre. seventh man. Él tenía en sus manos He had in his hand la capacidad de poner un sello the capability to place a seal en la frente de la gente. in the forehead of the people. Verso 3. Verse 3. Y la gloria de Dios de Israel se alzó sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub whereupon he was the threshold of the house. Cherub. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía en su cintura la escribanía de escribano. And he called to the men clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side. Y a los otros dijo en mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él. Escuche. And the Lord said unto him, go to the midst of the city through the midst of Sorry, nos perdón. saltamos el verso 4. Leamos de nuevo el verso 4. Let's read once again the A este hombre que tenía el tintero, la this escribanía. man who had the inkhorn. Entonces dice el verso It says, 4. verse 4. Y díjole Jehová, And the Lord said unto him, pasa por medio de la ciudad y por medio de Jerusalén. go to the midst of the city through the Y midst of pon, Jerusalem. y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellos. And set a mark upon the foreheads of men that sigh and that cry all the abominations that be done in the midst thereof. Y a los otros dijo a mis oídos, And the others he said in my ear hearing, pasad por la ciudad en pos de él. go ye after him through the city. Herid, no perdone vuestro ojo, And smite, let not ni, thy eye spare, ni tengáis misericordia. neither had ye pity. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, Slay utterly all, and John, both maids and little children and women, hasta que no quede ninguno. but come not near any man unto Mas a whom- todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. but come not near any man who needs the mark. Y habréis de comenzar desde el púlpito, desde mi santuario. And begin from my pulpits in my sanctuary. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Then they begin at the ancient men which were before the house. Wow. Son los primeros que van a recibir el juicio de Dios. They are the first who's going to receive the judgment of God. Los pastores. The pastors. Santo. Oh, es algo terrible. It's something terrible. Ahí está otra vez el mismo cuadro. Once again, the same feature is there. Misericordia y juicio Mercy and judgment siendo ofrecidos. being offered. ¿Qué quieres tener? What do you want to have? ¿La marca de Dios en tu frente? The mark of God in your head. ¿O la destrucción que viene después? Or the destruction that comes afterwards. Los Wow. pies de bronce The feet of brass están listos para Are ready destruir to este destroy mundo, this world. para pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. To pay to each one according to their works. Oh, ¿quiero ver? Esta es la última parte. This is the last part. Está muy hermoso. It's really beautiful. ¿Están conmigo todavía un You still poquito? with me? A little bit? Esto es lo que el hermano Branham dice. This is what Brother said. Mire, dice en la visión de Patmos, The Patmos vision. dice el hermano Branham, Brother says, dice, observe el contraste con esa imagen que Juan vio de Jesús watch the contrast to that image there that John saw of Jesus. y lo que Daniel vio del imperio mundial, la cabeza de oro y demás. And what Daniel saw, the world empire, the head of gold and so forth, Ya se hizo mucho más grande el cuadro. the picture became bigger. El hermano Branham está comparando Brother Brian is comparing la imagen de Jesús con la imagen que vio Nabucodonosor. the image of Jesus with the image that Nebuchadnezzar saw. Nabucodonosor. Ajá. Nebuchadnezzar. Ajá. ¿Recuerda usted esa imagen Do you remember del the rey? image of the king? Amen. La imagen eran los reinos gentiles. The image was the Gentile kingdoms.
Uh-huh. estaban hechos de diferentes metales. They were made of different metals. That's Ajá. right, amen. Escuche esto, Listen esto to lo dice this. el hermano Branham. Brother Branham says this. Comienzan con el material más valioso, They start with the most valuable material, el oro, gold, y terminan con el material más pobre. and they finish with the poorest material. Cada vez Every time va haciéndose más pobre. it's becoming poor. Oro, Gold, plata, silver, bronce, brass, hierro, and iron. y termina en barro. It ends in mud. No, it's not mud. Clay. Clay, ajá. Amen. ¿Ve usted cómo son los reinos gentiles? You see how the gentle kingdoms are? Cada vez se va haciendo de menor calidad. Every time they go in less quality. Amen. Pero dice el hermano Branham, Barbara Branham says también el metal se fue haciendo más duro, the metal also became stronger porque el oro es frágil. because gold is fragile. La plata es un poco más dura. Silver is a little bit stronger. El bronce es un poco más duro. Brass is a little bit stronger. Pero el hierro But iron es el más duro de todos. is the strongest of them Daniel lo all. dijo, Daniel says que it. el hierro destruye cualquier otra cosa. The iron destroys every single thing. Son más débiles, They're weaker, pero más crueles. but more cruel. Hmm. Pero todo eso ya pasó. But all that already passed. Ahora estamos en el tiempo We are in the time now de los pies. of the feet. It's mean, that's right. Y los pies están hechos de barro And the feet are made of clay mezclado con hierro. mixed with iron. Esa es una mezcla débil. That's a weak mix. Es el tiempo más débil. It's the weakest of time. Y no es una sola nación. And it's not one single nation. Hay 10 dedos en los pies. There's 10 toes in the feet, Eso quiere which decir means que Estados Unidos no será la potencia mundial that the United States won't be the de world power. world power, Ajá. Sí, The power, yeah, the power. a power, The superpower. the superpower. Ya no más No more. un superpoder mundial. No more a world Eso es superpower. lo que estamos viendo todos los días en las noticias. That's hermano. what we're seeing every day in the news. That's right. Mire usted a Rusia, China, todos esos países levantándose. Look, Russia, China, and all those countries rising up, Y Estados Unidos llorando, and the United States crying, queriendo conservar su poder. trying to keep their power. Pero ahora van a tener que entender But now they will have to understand que este mundo ya no les pertenece. that this world doesn't longer belong to Ya them. no son el superpoder They're mundial. no longer the super world power. Cuando la piedra de corona viene, When the headstone comes, habrán 10 naciones gobernando este there will mundo. be 10 countries governing this 10 world. superpotencias. 10 10 superpowers. ¿Ve usted? Do you see it? Pero es débil. But it's weak. Pero los pies de Cristo, But the feet of Christ, amen, esos pies de bronce, those feet of brass van a hacer pedazos a estos pies de barro. will destroy these feet of Pies de clay. bronce de Cristo The feet of brass of y los Christ pies de barro del hombre. and the feet of clay of the Oh, man. viene el día de venganza, The hermano. day of vengeance comes, my Bendito brethren. es el nombre Blessed del be the name of the Lord. Bendito Amen. el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Amen. Terminemos aquí. Let us wrap it up here. El párrafo 185 Paragraph 185. de la visión de The Patmos. Patmos vision. Algún día, Someday, esos pies de bronce de justicia, gloria, those brass feet of justice, glory. cuando Él venga como juez, When he comes as a judge, Él pisará al anticristo y a todos sus enemigos. he'll tread the Antichrist and all his enemies. Aleluya. Hallelujah. Él caminará por la tierra con una vara de hierro en su mano. Amén. He'll walk all through the earth with a rod of iron in his hand. Amen. Oh, arrepiéntete, amigo pecador. Oh, repent, sinner friend. Mientras todavía tienes la oportunidad de While you got a arrepentirte. chance to repent. Tratas posponerlo y pensar que solo es una pequeña historia que no sucederá. Try to put it off and think it's just a little story that won't happen. Sí pasará. It will happen. Simplemente no podrá pasarme a mí, te pasará a ti. It just gonna happen to me. It will happen to you. Pies de bronce, pisotea a sus enemigos. Feet of brass tread down his enemies. Porque Él soportó y pisó el lagar del vino del furor de Dios para pagar por nuestros pecados. Amen. Because he suffered and tread out winepress of the first
fierceness of God to pay for our sins. Y Amen. luego nosotros, culpables, pobres, miserables gusanos como somos, And then we, guilty, poor, miserable ones as we are, levantamos nuestra pequeña nariz y leemos algún tipo de librito ateo y tratamos de pensar que no hay Dios. stick our little nose up and read some kind of atheist book and try to think there's no God. Y decir que no hay nada como eso y que el juicio no puede venir. And say there's nothing like this and judgment can come. Él tomará esos pies de bronce y aplastará a su He'll enemigo. take those brass feet and crush out his enemies. Él pasará sobre el anticristo. He'll weigh over the Antichrist. Él tomará esas iglesias apóstatas y las arrojará a la eternidad. allá. He'll take those apostate churches and sling them into eternity yonder. En algún lugar en un fuego consumidor donde será consumida y eliminada. Somewhere in a consuming fire where she shall be consumed and be done away with. Y Él reinará en la tierra. And he will reign on earth. Él y su iglesia para siempre. Gloria. He and his church forever. Glory. Amen. Usted, Can you see it? esto es algo maravilloso. This is something marvelous. Pies de bronce With feet of para brass traer juicio sobre las naciones. will bring judgment upon the nations. ¿Ve usted? Do you see it? Él tomó el juicio por nosotros. He took the judgment for us. No hay razón de There's que no reason. nosotros recibamos el juicio. There's no reason for us to receive the judgment. Así como los jóvenes hebreos As the Hebrew children, no recibieron el calor del fuego, they didn't receive the heat of the fire. usted también puede escapar del fuego. You also can escape from the fire. Usted también puede ser sanado de la mordida de la serpiente. You also can be healed from the bit of the serpent. Si usted mira The al bite of the Calvario serpent. If you see to Calvary y mira al que pagó el precio, and you por see the usted, one who paid the price for you, al que llevó solo el juicio de Dios the one who took the judgment of God alone, para que todos pudiéramos ser salvos. for all could be saved, for all of us could be saved. Como la serpiente fue levantada en el desierto, As the serpent was raised up in the wilderness, en esta noche el Hijo de Dios está levantado delante del mundo. this evening the Son of God is raised before the Para throne. que todo aquel que quiera ser salvo pueda ser salvo. For all those who want to be saved can be saved. Hoy yo no tengo el Espíritu Santo Oh, todavía. I don't have the Holy Ghost yet. Ahí está, es para He's there, usted. it's for you. Él murió para eso. He died for Él llevó el that. juicio He took the para que usted judgment recibiera la sangre del Cordero, for you to receive the blood of the para que Lamb. fuera lavado en el agua de la palabra To be washed in the water of the word y que pudiera entrar en el santuario. and enter in the sanctuary. Pablo dijo Paul que said nosotros podemos con seguridad, con confianza, that we have con boldness, boldness to para enter entrar en el santuario in the sanctuary por la sangre que Él derramó por nosotros. for the blood that he shed for us. Amen. Hallelujah. El que se encuentre fuera That who is found outside, no será culpa del Señor, it won't be the guilt of the Lord, porque Él pagó el precio más because grande, he paid the price, el más grande precio. the greatest price. Todo está hecho Everything is done para poder ser salvos de la ira. to be able to be saved from the wrath. Como dijo el Señor, As the Lord said, sed salvos de esta perversa generación. be ye saved from this perverse generation. Oremos al Señor. Let us pray unto the Lord. Padre Amen. celestial, Heavenly te Father, damos gracias en esta noche we give you thanks this evening por tomar esta palabra. for being able to take this word, Revélala a nuestro corazón. reveal it to our heart. Toma, Señor, tu palabra y hazla, inspírala en cada corazón. Take thy word, Lord, and inspire in every single heart. Bendiga a mis hermanos y hermanas. Bless my brothers and sisters. Y que cuando vayamos a casa, And when we go home, no olvidemos estas cosas. we don't forget these things. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga a May cada the uno. Lord bless you all. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord.